Imagínense un tiempo antes de la historia, cuando nuestros antepasados vagaban por la tierra como cazadores y recolectores. La vida era una búsqueda constante de alimento y refugio. Alrededor del año 10.000 a.C., algo extraordinario sucedió. En una fértil media luna que se extendía desde el Levante hasta Mesopotamia, los humanos comenzaron a cultivar y domesticar animales. Esta revolución neolítica marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Con un suministro estable de alimentos, la gente ya no necesitaba estar constantemente en movimiento. Surgieron asentamientos permanentes que lentamente se transformaron en aldeas y luego en ciudades bulliciosas. El excedente de alimentos y recursos también condujo a la especialización del trabajo. Ya no todos necesitaban cultivar. Algunos podían convertirse en artesanos, sacerdotes o gobernantes. Este cambio de la caza y la recolección a la agricultura fue un cambio trascendental. Sentó las bases para el desarrollo de la civilización misma. Como veremos, los ecos de esta antigua revolución todavía resuenan en nuestro mundo moderno. La transición no siempre fue fácil. Los primeros agricultores enfrentaron desafíos como sequías, inundaciones y plagas, pero se adaptaron, desarrollando nuevas tecnologías y estructuras sociales. La invención del arado, por ejemplo, aumentó la eficiencia. Los sistemas de riego ayudaron a administrar los recursos hídricos. A medida que las comunidades crecían y se volvían más complejas, también aumentaba la necesidad de organización y liderazgo. Esto preparó el escenario para el surgimiento de las primeras ciudades e imperios. En la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una civilización. Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, presenció el surgimiento de poderosas ciudades-estado como Uruk, Ur y Babilonia. Estas ciudades eran maravillas de su tiempo, con imponentes zigurats, sofisticados sistemas de riego y bulliciosos mercados. Uno de los desarrollos más significativos en Mesopotamia fue la invención de la escritura. Alrededor del año 3200 a.C., los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, una escritura en tablillas de arcilla. La escritura revolucionó la comunicación, permitiendo a las personas registrar sus pensamientos, historia y leyes. Facilitó el comercio, la administración y la transmisión del conocimiento a través de generaciones. La sociedad mesopotámica era jerárquica, con reyes, sacerdotes y nobles en la cima. Hicieron avances significativos en matemáticas, astronomía y derecho. El Código de Hammurabi, uno de los códigos legales más antiguos que se conocen, se originó en Babilonia. Los cuentos épicos de Gilgamesh, un rey que buscaba la inmortalidad, exploraron temas que aún resuenan hoy en día. Al oeste de Mesopotamia, otra gran civilización floreció a lo largo de las orillas del río Nilo. El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y jeroglíficos, cautivó al mundo antiguo con su grandeza y legado perdurable. Las inundaciones anuales del Nilo dejaban un limo fértil, haciendo posible la agricultura en esta tierra, por lo demás árida. Al igual que los mesopotámicos, los egipcios desarrollaron un sofisticado sistema de escritura utilizando jeroglíficos. Sobresalieron en matemáticas, astronomía y medicina. Su arquitectura monumental, sobre todo las pirámides, todavía inspira asombro y admiración. Las pirámides no eran solo tumbas para los faraones, eran testimonios del ingenio egipcio, la destreza de la ingeniería y la creencia en la otra vida. La sociedad egipcia era profundamente religiosa, con faraones considerados gobernantes divinos. La vida en el antiguo Egipto giraba en torno a los ciclos del Nilo, los dioses y la otra vida. Desarrollaron una comprensión compleja del cuerpo humano, como lo demuestra su práctica de la momificación. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el siglo XX proporcionó información invaluable sobre esta fascinante civilización. En el valle del río Indo, en las actuales India y Pakistán, surgió otra civilización notable alrededor del año 2500 a.C. La civilización del Valle del Indo, conocida por su planificación urbana, sofisticados sistemas de saneamiento y escritura enigmática, permanece envuelta en misterio. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro eran maravillas de la planificación urbana.
Estas ciudades contaban con planos de calles en forma de cuadrícula, sistemas de drenaje avanzados y baños públicos, lo que indica un alto nivel de organización social y planificación cívica. Los habitantes de Lindo eran hábiles artesanos que elaboraban exquisita cerámica, joyas y sellos con intrincadas tallas. Su escritura, sin embargo, permanece sin descifrar, dejando gran parte de su historia y cultura abierta a la especulación. La civilización del Valle del Indo decayó alrededor del año 1900 a.C. y su desaparición se atribuye a factores como el cambio climático y los cambios en los patrones de los ríos. A pesar de su misterioso final, la civilización del Indo dejó un legado de planificación urbana e innovación tecnológica que continúa intrigando a los estudiosos en la actualidad. Sección 5. La antigua China. Un mundo aparte. Lejos, hacia el este, en los fértiles valles de los ríos Amarillo y Yangtze, surgió otra gran civilización, la antigua China. Aislada de Occidente por vastos desiertos y cordilleras, la antigua China se desarrolló de forma independiente, forjando su propio camino único. La dinastía Xia, que se cree que fue la primera dinastía en la historia china, surgió alrededor del año 2070 a.C. La dinastía Shang, que le siguió, dejó evidencia de una sofisticada cultura de fabricación de bronce y el primer sistema de escritura chino conocido. La dinastía Zhou, que duró casi 8 siglos, introdujo el concepto del mandato del cielo, que sostenía que los gobernantes derivaban su legitimidad de la aprobación divina. La antigua China fue testigo del surgimiento de filosofías influyentes como el confucianismo y el taoísmo, que moldearon el pensamiento y la sociedad china durante milenios. El confucianismo, con su énfasis en la armonía social y la piedad filial, proporcionó un marco moral y ético para la sociedad china. El taoísmo, por otro lado, enfatizaba la vida en armonía con la naturaleza y la búsqueda de la iluminación espiritual. Sección 6. El legado griego, democracia y filosofía. A orillas del mar Egeo surgió una nueva civilización, una que dejaría una huella imborrable en el pensamiento, el arte y la política occidentales. La antigua Grecia, una tierra de ciudades-estado, filósofos y artistas, dio origen a la democracia, la filosofía y el teatro. Atenas, la cuna de la democracia, floreció bajo el liderazgo de Pericles en el siglo V a.C. Los ciudadanos atenienses participaban directamente en el gobierno, debatiendo y votando sobre las leyes. Este experimento radical de autogobierno sentó las bases de los principios democráticos que continúan inspirándonos hoy. Los griegos también fueron pioneros en filosofía, buscando comprender el mundo a través de la razón y la lógica. Sócrates, Platón y Aristóteles desafiaron el pensamiento convencional, exploraron dilemas éticos y sentaron las bases de la filosofía occidental. En las artes, la escultura, la arquitectura y la literatura griegas alcanzaron alturas incomparables, estableciendo estándares de belleza y excelencia que continúan inspirando. Sección 7. El poderío romano. De la República al Imperio. Desde humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado en el centro de Italia, Roma ascendió para convertirse en uno de los imperios más poderosos de la historia. La República Romana, fundada en el siglo VI a.C., fue gobernada inicialmente por un senado compuesto por terratenientes ricos. Con el tiempo, el poderío militar de Roma expandió su alcance, conquistando vastos territorios alrededor del mar Mediterráneo. La República Romana enfrentó luchas internas y guerras civiles, lo que llevó al surgimiento de Julio César como un poderoso general y dictador. El asesinato de César en el año 44 a.C. allanó el camino para que su hijo adoptivo, Octavio, se convirtiera en el primer emperador romano, Augusto. Bajo Augusto y sus sucesores, el Imperio Romano entró en un periodo de paz y prosperidad sin precedentes conocido como la Pax Romana. Los romanos sobresalieron en ingeniería, derecho y administración. Construyeron carreteras, acueductos y anfiteatros que aún se mantienen como testimonio de su ingenio. El derecho romano, con su énfasis en la justicia y la equidad, tuvo una profunda influencia en los sistemas legales de todo el mundo. Sección 8. La caída de los gigantes.
El Imperio Romano, que alguna vez pareció invencible, enfrentó numerosos desafíos a finales del siglo III después de Cristo. Las crisis económicas, las invasiones bárbaras y las luchas internas debilitaron los cimientos del imperio. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano en Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un general bárbaro. La caída del Imperio Romano marcó el final de una era y el comienzo de la Edad Media en Europa. Sin embargo, el legado romano perduró en su idioma, derecho, arquitectura e influencia cultural. El Imperio Bizantino, centrado en Constantinopla, preservó gran parte de la cultura romana y continuó prosperando durante siglos. La caída de estos grandes imperios nos recuerda que incluso las civilizaciones más poderosas no son inmunes al declive. Destaca la importancia de la adaptabilidad, la resiliencia y la necesidad de abordar eficazmente los desafíos internos y externos. Sección 9. Ecos de la Antigüedad. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China, Grecia y Roma pueden haber desaparecido hace mucho tiempo, pero sus legados continúan moldeando nuestro mundo de maneras profundas. Desde los ideales democráticos de la antigua Grecia hasta los principios legales de Roma, desde las ideas filosóficas de China hasta las maravillas arquitectónicas de Egipto, los ecos de la antigüedad resuenan a través del tiempo. Vemos su influencia en nuestros idiomas, nuestras leyes, nuestro arte, nuestra arquitectura y nuestra propia comprensión de lo que significa ser humano. Al enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI, quizás sea más importante que nunca aprender de los éxitos y fracasos de estas antiguas civilizaciones. Al comprender nuestro pasado, podemos navegar mejor por el presente y construir un futuro más brillante.